señas y no lenguaje de señas. Porque la lengua de señas es una lengua, es decir, ya es un idioma, es considerado como tal, mientras que el lenguaje son todos aquellos elementos utilizados para comunicarnos con los seres humanos. Incluso los animales utilizan lenguaje como el lenguaje corporal, lenguaje gestual, pues por eso. ¿Una persona sorda también es muda? No necesariamente, ya que una persona sorda tiene solamente este problema de audición, que puede escuchar poco o simplemente nada, y al ser mudo implicaría que todo su aparato fonoarticulador o alguna de sus partes esté afectada, lo cual no le permite hablar o expresarse verbalmente. Entonces lo correcto es persona sorda o sordo. Es importante mencionar que una persona sorda no sufre por ser sorda, sufre porque nosotros los discriminamos o les ponemos algunas trabas para que ellos puedan desarrollar adecuadamente. Es importante que nosotros conozcamos cultura para poder darles todos aquellos elementos que ellos necesitan. Parte de la cultura sorda es que los sordos son muy directos. Nosotros como oyentes le damos muchas vueltas para decir no quiero o no te gusta. Los sordos simplemente dicen no me gusta, no quiero, punto. Y nosotros llegamos a ofendernos por eso. Otra cosa, y que es una necesidad bien importante, es no ponerles cosas de intermedio mientras nos estamos comunicando con ellos. Por ejemplo, atravesarnos o atravesarnos objetos, ya que su comunicación es únicamente visual y es necesario que tengan despejado el espacio para poderse comunicar adecuadamente. Otra, si te piden ayuda, no lo ignores. Trates de explicarles siempre que te pregunten algo. Después del Congreso de Milán en 1880, el interés por las señas decayó hasta que los educadores lo retomaron durante la década de 1960. Aristóteles y los romanos consideraban a los sordos como retrasados mentales. En los textos de Moisés, a.C., se cita por primera vez a los sordos. No debe maldecirse al sordo, ni colocarse obstáculos al ciego. En China, las Galias, Esparta y Roma, los sordos eran sometidos al infanticidio y expuestos en las plazas públicas y a campo abierto. En la República de Platón, los griegos consideraban que los sordos eran incapaces de aprender, pero merecían el amparo de la República. En el siglo XVIII, en la Italia norteña, el médico de Padua, Jerónimo Cardano, difundió algunos principios para una educación más esperanzadora y una comprensión social mejor del oyente hacia el sordo. A mediados del siglo XVI, Fray Ponce de León aplicó en España el primer método oral a 2 muchachas huérfanas y a un hijo de familia noble. En su método incorporó la dactilología, la escritura y el habla. En 1620, Juan Pablo Bonet escribe el primer libro en España para la instrucción del sordo. En el siglo XVIII aparece la concepción filosófica del hombre racional. Se conoce la libertad e igualdad como derechos inherentes a todos los hombres, y se realizan los primeros intentos sistemáticos para educar al sordo. En Francia, con el abad Charles Michel Dieppe, padre de la educación del sordo, se comienza a debatir la concepción de que los gestos y las señas son la base de una verdadera comunicación con el sordo, la más directa y la más natural. En 1755, Dieppe funda en París el Instituto Nacional para Sordomudos. En 1784, escribió un libro para profesores de lengua de señas. En París, en 1850, Blanchet siguió con la práctica de integrar a los sordos en la oralización, pero haciendo uso también del lenguaje gestual. Thomas Hopkins Gallaudet viaja en 1815 a Europa para estudiar métodos de comunicación con las personas sordas. Gallaudet
volvió a Estados Unidos con Laurent Clerc, instructor de la lengua de señas en la Escuela de París. En 1817, Gallaudet fundó la primera escuela de la nación para sordos, y Clerc se convirtió en el primer maestro sordo de lengua de señas de Estados Unidos. La imposición del método oral en todos los centros educativos fue a partir de 1880 a consecuencia del Congreso de Milán. En España se dice que falta mucho por hacer para que el sordo, por muy inteligente que sea, no sea relegado. En México, Benito Juárez fundó en 1861 la primera escuela para sordos. En 1867, el maestro Eduardo Huet propuso la fundación de una escuela normal para profesores de niños sordos en cada estado. En 1945 se inició formalmente la carrera para maestros especialistas en la educación de niños y adultos con problemas auditivos. En 1905, en la iglesia de San Hipólito, el sacerdote Camilo Torrente empezó a impartir el catecismo a un pequeño grupo de sordos por medio de señas. En 1939, el sacerdote Rosendo Olleta formó la Agrupación Social Cristiana de Sordos y posteriormente, en 1949, se inició la construcción del primer colegio católico para sordos. En 1955, el padre Manuel Fierro fundó la Academia para Sordomudos Rosendo Olleta, con 70 alumnos. En 1967, el sacerdote Ángel Alegre Conde se hizo cargo de la institución, abarcando en la enseñanza los aspectos religiosos, social, cultural y físico. En 1985, los seminaristas Aníbal Carballo, Francisco Díaz y Martín Montoya continuaron brindando servicio a las personas sordas con el apoyo de personal especializado. En 1994 se abrió la Escuela Rosendo Olleta, la cual funciona hasta la fecha. A finales de los años 70 y principios de los 80, se comienza a introducir en los discursos académicos los debates sobre la existencia de la comunidad y la cultura sorda, en estrecha relación con las investigaciones lingüísticas y psicolingüísticas sobre las lenguas de los signos. Comenzaron a seguir algunas voces que proponían enfocar el estudio sobre las personas sordas desde una perspectiva sociológica, entendiendo que las personas sordas
comparten características que les permiten ser tratadas como un colectivo o comunidad social. Desde esta dimensión, nos adentramos en otra forma de interpretar la sordera, otro modo de entender a las personas sordas que, sobre todo, pone el acento en lo colectivo frente a lo individual y en las características culturales frente a las audiológicas. En definitiva, el reconocimiento del colectivo sordo como un grupo social con características propias se fundamenta en gran medida en la idea de que la conexión con el mundo a través de la visión y el uso de una lengua de signos confiere rasgos de identidad propios. Es por esta razón que para clasificar la visión de sordos como miembro de una cultura diferente, se emplea el término sordo, con S mayúscula. Sordo se refiere a una persona que utiliza la lengua de signos como modo de comunicación primario, que se identifica a sí misma con otras personas sordas. Las personas sordas se definen por una experiencia de vida positiva que constituye un valor para ellas y no por la carencia de la audición. Vemos así como, de paso, la incorporación de las personas sordas al ámbito académico trae consigo un punto de vista etnográfico, distinto al que durante tanto tiempo ha prevalecido entre nosotros. No cabe duda de que el concepto de identidad sorda resulta difícil de comprender, empezando por el hecho de que el propio concepto de cultura es muy complejo y ciertamente controvertido. Para algunos, cultura es lo opuesto a ignorancia, de forma que se trata de algo que, según esa visión, unos tendrían y otros no. Muchos son los que, por otra parte, confunden una parte del hecho cultural como el todo, esto es, con todo aquello que nos une a otras personas, en el tiempo pasado y el presente, para compartir ciertos ideales, algunos objetivos comunes y muchas ilusiones. Por todo ello, no es fácil para algunas familias oyentes asimilar de entrada que su hijo sordo tiene o va a tener una identidad cultural distinta a la suya. Se encuentran tres rasgos principales en los que se sustentan las perspectivas socioculturales. 1. Este tiene que ver con los valores. Términos como sordera actitudinal, identidad sorda, bien pertenencia a esa comunidad y aceptación e interiorización de las reglas de comportamiento, costumbres y tradiciones como rasgos manifiestos de la cultura sorda. Ahora sabemos que la LS es utilizada y valorada por las personas sordas como primera lengua de comunicación e intercambio social, especialmente del grupo. 2. Con el término de comunidad sorda se hace referencia al tejido social formado por personas sordas que utilizan la lengua de signos y comparten experiencias y objetivos. Son personas con conciencia de una identidad común que mantienen un compromiso individual con el grupo. Forman parte de esa comunidad tanto como personas sordas como personas oyentes, siempre que sepan y respeten la lengua de signos y se identifiquen con la misma, vinculada a la idea de comunidad. Se enfatiza en el papel de las asociaciones de sordos como elementos fundamentales de vida comunitaria de estas personas. Las asociaciones son pequeños oasis de tranquilidad y seguridad, pero también espacios creativos en los que emergen multitud de iniciativas sociales y culturales. 3. Algunas investigaciones de la Universidad de Bristol, de Estados Unidos, nos ayuda a comprender mejor algunas de las características que definen al colectivo de personas sordas como comunidad y cultura al describirnos una serie de reglas de comportamiento, costumbres y tradiciones. ¿Cómo funciona el oído? Bueno, el oído es el mecanismo que nos permite conocer todo lo que ocurre a nuestro alrededor, transformando las ondas sonoras que viajan por el aire en datos que llegan al cerebro y que después se traducen en pensamientos y emociones. También nos advierte de los peligros que nos rodean y de los que sufren las personas cercanas. Podríamos decir que el oído es un órgano vital en nuestra relación con el entorno social y es imprescindible garantizar su estado óptimo. La mejor cualidad que yo podría rescatar de nuestro oído es que puede captar sonidos en una gama muy amplia de intensidades y frecuencias, distinguiendo de dónde proceden y a cuánta distancia están. El oído se divide en tres partes. En primer lugar encontramos el oído externo,
Aquí, las ondas sonoras que viajan por el aire se concentran en nuestro pabellón auricular y circulan por el canal auditivo hasta llegar al tímpano, que es una membrana flexible que vibra al recibir el impacto de las ondas. Posteriormente encontramos el oído medio. En esta zona encontramos una cadena de huesecillos que son martillo, yunque y estribo, que reciben las vibraciones del tímpano y las amplifican antes de enviarlas al oído interno. Finalmente, en el oído interno, también llamado cóclea, por tener forma de caracol, esta zona contiene un líquido que se balancea al recibir el estímulo de la cadena de huesecillos y al moverse estimula unas células ciliadas que envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo a nuestro cerebro, donde se reconocen como sonidos. Es lo que yo más les podría comentar acerca del oído. ¿Cuáles son las patologías a las que se enfrenta con más frecuencia en consulta? Principalmente las otitis. Son procesos inflamatorios o infecciosos que afectan tanto al oído externo y al oído medio. Pueden ser agudas o crónicas en el tiempo. Dentro de las mismas debo señalar a la otitis media, enfermedad que afecta sobre todo a niños de edad comprendida de entre 0 y 7 años. El tratamiento habitual de las otitis es un tratamiento médico que comprende antibióticos, antiinflamatorios, entre otros. Y con un seguimiento adecuado se podría evitar las secuelas que estos episodios pueden provocar en las distintas estructuras del oído medio y así evitar la cronificación del proceso, siendo la pérdida de audición una de ellas. Bueno, pues también al margen del tratamiento médico ofrecemos la opción quirúrgica cuando este último sea insuficiente, ya sea desde la colocación de tubos de drenaje hasta la realización de timpanoplastias, que consiste en la reconstrucción del tímpano y de otras estructuras del oído medio, con el fin de curar la enfermedad y restaurar la audición perdida. ¿Cuál cree que es el factor más común de la sordera? Considero que el exceso de contaminación auditiva, además de otros factores como pueden ser hereditarios a través de la madre. Esos consejos pueden ayudar a las personas. Son los 6 consejos para evitar los problemas auditivos más comunes que siempre les doy a mis pacientes. En primer lugar, realizar revisiones periódicas de nuestros oídos, sobre todo a partir de los 50 años, ya que es el momento en el cual se comienza a sufrir la pérdida auditiva. Tener especial cuidado cuando tengamos gripes o catarros, ya que pueden provocar infecciones en el oído y aumentar así los problemas de audición. Evitar introducir objetos, incluidos bastoncillos, ya que pueden ocasionar daños en el tímpano, generar tapones de cera, entre otras complicaciones. Usar tapones de baño y secarnos bien los oídos para eliminar la humedad de nuestro canal auditivo es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Utilizar protecciones auditivas o tapones cuando trabajamos en un entorno ruidoso. Moderar el volumen de los auriculares del reproductor de música, la televisión, la radio, entre otras cosas. Lo importante es rescatar que muchas personas sordas se definen no por lo que les hace falta ni por lo que no son, sino por lo que son. Personas con capacidad que además comparten con otros semejantes una lengua, una historia y una cultura propia, que les confiere una identidad, que debe de ser aceptada y reconocida en una sociedad que abogue por la igualdad a la diversidad.